no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Primera de Tesalonicenses 5, 19, 20 y 21. Le damos la bienvenida al programa Una voz que clama en el desierto, de la Asociación Publicadora Universal. Al estudiar la Biblia y el espíritu de profecía, le invitamos a que tome papel y pluma mientras estudiamos el tema, la reverencia. Con ustedes el conferencista Miguel Martín. Mis hermanos y hermanas, adventistas del séptimo día, usted donde quiera se encuentre, reciba saludos en el Señor. Una vez más, vengo ante ustedes con un tema muy importante. Se titula La reverencia en la casa de Dios. Cuán importante es este tema, ¿verdad? Sin duda alguna, prestaremos atención y juntos nos uniremos para poder reverenciar a nuestro eterno Dios hasta donde nos sea posible con su bendita ayuda. Un texto de meditación antes de orar dice: cuando Jacob despertó de su sueño dijo: ciertamente el Eterno está en este lugar y yo no lo sabía. Tuve miedo y dije: cuán temible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Génesis 28, versículos 16 y 17. Bendito Dios, acudo a usted en el nombre y por la justicia de Cristo Jesús a implorarle que nos enseñe la reverencia aprobada por usted en todos los asuntos de la vida religiosa. Oh Dios, regálenos esa experiencia de amarle con todo nuestro corazón, para que en lo más íntimo de nuestra alma, como individuos e iglesia, podamos manifestar esa reverencia y llegar a decir como Jacob: esto no es más que puerta del cielo, y yo no lo sabía. En Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, deseamos juntos en esta oportunidad, a través de nuestro estudio, comprender que Dios, el soberano del universo, por virtud de su perfección y poder y gloria, está separado, es decir, es santo por encima de todos los demás. Todo lugar donde more se convierte en santo, incluyendo el corazón humano. La Biblia muestra claramente que hay una diferencia entre lo que es santificado y lo que es común. Si ignoramos esas diferencias, corremos un gran riesgo. Por lo tanto, es nuestro deseo que a través de nuestro estudio pueda haber una mejor comprensión y acercamiento al Dios Santo y Todopoderoso. Así pues, pongamos atención a lo que la inspiración nos dice con respecto a ciertas áreas en que hemos o estamos perdiendo la reverencia al que profesamos amar, honrar y servir. El espíritu de profecía dice lo siguiente: la humildad y la reverencia deben caracterizar el comportamiento de todos los que se allegan a la presencia de Dios. En el nombre de Jesús podemos acercarnos a Él con confianza, pero no debemos hacerlo con la osadía de la presunción, como si el Señor estuviese al mismo nivel que nosotros. Algunos se dirigen al Dios grande, todopoderoso y santo, que habita en luz inaccesible, como si se dirigieran a un igual o a un inferior. Hay quienes se comportan en la casa de Dios como no se atreverían a hacerlo en la sala de audiencia de un soberano terrenal. Los tales debieran recordar que están ante la vista de aquel a quien los serafines adoran y ante quien los ángeles cubren su rostro. A Dios se le debe reverenciar grandemente. Todo el que verdaderamente reconozca su presencia se inclinará humildemente ante Él, y como Jacob, cuando contempló la visión de Dios, exclamará: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Génesis 28, versículos 17.
Y esto está en Patriarcas y Profetas, página 256 y 257. Otro don precioso que debería ser cuidadosamente cultivado es la reverencia, dice la inspiración. La verdadera reverencia hacia Dios tiene su origen en la comprensión de su infinita grandeza y en la sensación de su presencia. El corazón de todo niño debería ser profundamente impresionado por esta presencia del invisible. Debería enseñarse al niño a considerar sagrados la hora y el lugar de la oración y los cultos públicos, porque Dios está en ellos. Y al manifestar reverencia en la actitud y la conducta, el sentimiento que lo inspire se profundizará. Convendría, tanto a los jóvenes como a los ancianos, estudiar, meditar y a menudo repetir las palabras de la Santa Escritura que explican cómo debería considerarse el lugar señalado por la presencia especial de Dios. Y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Éxodo capítulo 3 versículo 5 y el libro La Educación, página 243 y 244. Vemos en estas citas inspiradas la importancia de cultivar la reverencia. Tanto niños, jóvenes y adultos, dice, la hemos descuidado. Pero gracias a Dios, sé que estamos dispuestos a realizar un cambio para honra y gloria de nuestro Dios. Amén por ese deseo. Hermanos, razonemos juntos nuestro problema y hagamos los cambios necesarios. A causa de la irreverencia en la actitud, la indumentaria y el comportamiento, por falta de una disposición a adorarle, Dios ha apartado con frecuencia su rostro de aquellos que se habían congregado para rendirle culto. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 202. Deténgase, pause, medite todo pastor, todo líder, hermano y hermana, joven y niño. Pensemos por un momento cuántas veces el Dios de lo alto ha apartado su rostro, sí, su rostro de nosotros, por nuestra actitud, por nuestra indumentaria y comportamiento. Oh, cuántas veces lo hemos alejado de nosotros que profesamos ser su pueblo. Esto es muy serio, sí, esto es un asunto de salvación que debemos reconsiderar. La iglesia, dice la inspiración, se encuentra en el estado laodicense. La presencia de Dios no está en su medio. Eventos de los últimos días, página 50. Esto lo dijo Dios y Él no miente. Por lo tanto, estamos en la más grande necesidad de examinar nuestra manera de presentarnos ante Él como individuos y pueblo. Ahora bien, examinemos detenidamente las siguientes palabras. Actitud. El diccionario dice: postura del cuerpo humano, disposición de ánimo manifestada exteriormente. Hermanos, ¿aprueba Dios nuestras posturas y el ánimo con que venimos a adorarle? Pastores y líderes, queridos pastores y queridos líderes, ¿es su actitud agradable a Dios? Procura, dice la palabra, con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículos 15. Sino, sé ejemplo de los fieles en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en limpieza. Primera de Timoteo 4 versículos 13. El espíritu de profecía dice: pero las cosas que suceden en el púlpito sagrado son con frecuencia incorrectas. Un ministro
conversando con otro en el púlpito ante la congregación, riendo y aparentemente no tener preocupación por el trabajo o carencia de un sentido de solemnidad a su sagrado llamado, deshonra la verdad y rebaja lo sagrado al nivel de cosas comunes. El Ministerio Pastoral, página 204. Un ministro chistoso. ¿Qué puede hacer un pastor sin Jesús? Por cierto que nada. De manera que si es un hombre frívolo, chistoso, no está preparado para desempeñar el deber que el Señor colocó sobre él. Sin mí, dice Cristo, nada podéis hacer. Las palabras petulantes que caen de sus labios, las anécdotas frívolas, las palabras habladas para producir risa, son todas condenadas por la palabra de Dios y están totalmente fuera de lugar en el púlpito sagrado. Os digo claramente, hermanos, que a menos que los ministros estén convertidos, nuestras iglesias serán enfermizas y estarán al borde de la muerte. El poder de Dios es el único capaz de cambiar el corazón humano e imbuirlo del amor de Cristo. El poder de Dios es el único que puede corregir y dominar las pasiones y santificar los afectos. Todos los que ministran deben humillar sus corazones orgullosos, someter su voluntad a la voluntad de Dios y ocultar su vida con Cristo en Dios. Testimonios para los ministros, páginas 140 y 141. La actitud de la membresía agradará a Dios, dice el espíritu de profecía. Cuando los adoradores entran en el lugar de reunión, o sea, el templo, la iglesia, deben hacerlo con decoro, pasando quedamente a sus asientos. La conversación común, los cuchicheos y las risas no deben permitirse en la casa de culto, ni antes ni después del servicio. Una piedad ardiente y activa deben caracterizar a los adoradores. Si algunos tienen que esperar unos minutos antes de que empiece la reunión, conserven un verdadero espíritu de devoción, meditando silenciosamente, manteniendo el corazón elevado a Dios en oración, a fin de que el servicio sea de beneficio especial para su propio corazón y conduzca a la convicción y conversión de otras almas. Deben recordar que los mensajeros celestiales están en la casa. Todos hemos perdido mucha dulce comunión con Dios por nuestra inquietud, por no fomentar los momentos de reflexión y oración. La condición espiritual necesita ser reseñada con frecuencia y la mente y el corazón atraídos al sol de justicia. Si cuando la gente entra en la casa de culto tiene verdadera reverencia por el Señor y recuerda que está en su presencia, una suave elocuencia en el silencio, las risas, las conversaciones y los cuchicheos que podrían no ser pecaminosos en un lugar de negocios comunes, no deben tolerarse en la casa donde se adora a Dios. La mente debe estar preparada para oír la palabra de Dios a fin de que tenga el debido peso e impresione adecuadamente el corazón. Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 195 en adelante. Queridos hermanos, vemos cómo es que hemos alejado a Dios de nuestras reuniones. Sí, ha sido a través de nuestra falta de reverencia, manifestada a través de las risas, bromas, chistes, cuchicheos. Oh, pueda Dios tocar nuestros corazones e impresionarnos a realizar una reforma en esto, un cambio antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué hacer cuando termine el culto? Contesta el espíritu de profecía. Cuando se pronuncia la oración de despedida, todos deben permanecer quietos, como si temiesen perder la paz de Cristo. Salgan todos sin desorden ni conversación, sintiendo que están en la presencia de Dios, que su ojo descansa sobre ellos y que deben obrar
como si estuviesen en su presencia visible. Nadie se detenga en los pasillos para conversar o charlar, cerrando así el paso a los demás. Las dependencias de las iglesias deben ser investidas con sagrada reverencia. No debe hacerse de ellas un lugar donde encontrarse con antiguos amigos y conversar e introducir pensamientos comunes y negocios mundanales. Estas cosas deben ser dejadas fuera de la iglesia. Dios y los ángeles han sido deshonrados por la risa ruidosa y negligente y el ruido que se oye en algunos lugares. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 197. Querido pueblo, ya no tomemos a la iglesia como un club para reunirnos con viejos amigos, y cuidemos nuestra actitud tanto al entrar como al estar dentro y al salir de ella. Dentro del significado de la palabra actitud, hacemos la siguiente pregunta: ¿cuál debe ser nuestra postura cuando oramos al Dios del cielo? Un día estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Lucas capítulos 11, versículo 1. Pero, dice la inspiración, la oración no es entendida como se debiera. Mensajes para los jóvenes, página 246. Así que, ¿cuál es la actitud correcta? La actitud de vida en la oración dice: he recibido cartas en las que se me preguntan acerca de la actitud que debía adoptar una persona que ofrecía una oración al soberano del universo. ¿De dónde han sacado nuestros hermanos la idea de que deben permanecer de pie mientras oran a Dios? A uno que se había educado por 5 años en Battle Creek, se le pidió que guiara en oración antes que la hermana White hablara al pueblo. Pero al verlo permanecer de pie, cuando sus labios estaban por abrirse para orar a Dios, experimenté la viva necesidad de reprocharlo directamente. Lo llamé por su nombre y le dije: arrodíllese, esta es siempre la posición correcta. Mensajes Selectos, tomo 2, página 360. Quiera Dios enseñar a su pueblo a orar. Aprendan diariamente en la escuela de Cristo. Los maestros de nuestras escuelas y los predicadores de nuestras iglesias entonces orarán con fervor y sus peticiones serán oídas y contestadas. Entonces la palabra será proclamada con poder, tanto en el culto, en público como en privado. Es privilegio nuestro doblegar las rodillas ante el Señor cuando le ofrecemos nuestras peticiones. Jesús, nuestro modelo, dice la palabra, puesto de rodillas oró. Acerca de sus discípulos está registrado que también oraban puestos de rodillas. Pablo declaró: doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Al confesar ante Dios los pecados de Israel, Esdras estaba de rodillas. Daniel hincábase de rodillas 3 veces al día y oraba y confesaba delante de su Dios. Obreros Evangélicos, página 188. Queridos hermanos, esta ha sido una de las áreas en donde grandemente hemos deshonrado a nuestro Dios como cristianos adventistas del séptimo día. Nosotros profesamos creer y predicar todo lo que la Biblia dice, y sin embargo, nuestra actitud en este y otros asuntos dicen lo contrario. ¿Qué más dice la Biblia con respecto a esto? Veamos. De Jesús, nuestro ejemplo, dice: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Lucas 22, versículos 41. Entonces, sacando a todos Pedro, se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó.
Hechos capítulo 9 versículos 40. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hechos capítulo 7 versículos 59 y 60. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Hechos capítulo 20 versículos 36. Cumplidos aquellos días, dice, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa oramos. Hechos 21 versículos 5. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos al Eterno mi Dios y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Esdras capítulo 9 versículos 5 y 6. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Eterno, nuestro Hacedor. Salmos 95 versículo 6. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, dijo Pablo. Efesios capítulo 3 versículos 14. Y todo este capítulo, si el corazón es receptivo, constituirá una de las más valiosas lecciones que podamos aprender. La actitud de vida, dice el Espíritu de Profecía, cuando se ora a Dios, consiste en arrodillarse. Se requirió este acto de culto de los 3 hebreos cautivos en Babilonia, pero ese acto constituía un homenaje que debe rendirse únicamente a Dios, soberano del mundo y gobernante del universo. Y los 3 hebreos rehusaron tributar ese honor a ningún ídolo, aunque estuviera hecho de oro puro. Al hacerlo así, se habrían estado postrando en realidad ante el rey de Babilonia. Al rehusar hacer lo que el rey había ordenado, sufrieron el castigo y fueron arrojados al horno de fuego ardiendo. Pero Cristo vino en su persona y anduvo con ellos en medio del fuego y no recibieron daño. Tanto en el culto público como en el privado, nuestro deber consiste en arrodillarnos delante de Dios cuando le ofrecemos nuestras peticiones. Este acto muestra nuestra dependencia de Él. En ocasión de la dedicación del templo, Salomón se puso delante del altar. En el atrio del templo había una plataforma de bronce, y después de subir a ella, extendió las manos al cielo y bendijo a la inmensa congregación de Israel. Y toda la congregación de Israel estaba de pie, porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, de 5 codos de ancho y de altura de 3 codos, y lo había puesto en medio del atrio, y se puso sobre él, y se arrodilló delante de toda la congregación de Israel, extendiendo sus manos al cielo. Segunda de Crónicas capítulo 6 versículos 13. La prolongada oración que pronunció era apropiada para la ocasión. Estaba inspirada por Dios y revelaba sentimientos de la más elevada piedad mezclados con la humildad más profunda. Al presentar estos pasajes probatorios, pregunto: ¿dónde obtuvo su educación el hermano H? Respuesta: en Battle Creek. Es posible que, a pesar de toda la luz que Dios ha dado a su pueblo acerca del tema de la reverencia, los ministros, los directores y los profesores de nuestros colegios, por precepto y ejemplo, enseñen a los jóvenes a permanecer erguidos durante la devoción, tanto como lo hacían los fariseos. Debemos considerar esto como una señal de suficiencia propia y de la importancia que se atribuyen a sí mismos. ¿Han de tornarse prominentes estos rasgos? Vemos que Dios ha dejado suficiente luz con respecto a este asunto, pero muchos arguyen que esa no es la única posición para orar. Pregunto: ¿son ellos más sabios que Dios
¿O sus palabras tienen más autoridad que la de Dios? Es cierto, hermanos, que hay ocasiones en que uno no puede arrodillarse. Por ejemplo, al estar enfermo en cama, o al ir manejando, o aún trabajando. Pero en la iglesia, ¿a qué vamos? A menos que usted tenga artritis o cualquier otro problema que honestamente no se pueda arrodillar. Y en casa, ¿no apartamos tiempo para cultos en la mañana y tarde que no nos permitan arrodillarnos, y sobre todo en el templo? No hay excusa, hermanos míos. Amemos a Dios, y si le honramos, arrodillémonos. Esa es la posición correcta. Y para quienes persisten en que no es necesario arrodillarse y permanecen de pie cuando oran, no están más que tipificando al fariseo orgulloso, que su oración no fue más allá que su propia estatura. La inspiración sigue diciendo en la cita que estaba leyendo anteriormente: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Lucas 18, del verso 9 al 12. Notad que fue el fariseo lleno de justicia propia el que no ocupaba una posición humilde y reverente delante de Dios, pero puesto de pie, lleno de altiva suficiencia propia, le habló al Señor de todas sus buenas obras. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Lucas 18:11. Y su oración no se elevó más arriba de su propia altura. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 18, versículos 13 y 14. Esperamos que nuestros hermanos no manifestarán menos reverencia y respeto cuando se aproximan al único Dios verdadero y viviente que la que manifestaban los paganos por sus deidades idolátricas, porque en caso contrario, esa gente nos juzgará en el día de la decisión final. Quiero dirigirme a todos los que ocupan el puesto de profesores en nuestras escuelas, dice el Espíritu de profecía. Hombres y mujeres, no deshonréis a Dios con vuestra irreverencia y ostentación. No estéis en pie con una actitud farisaica al ofrecer vuestras oraciones a Dios. Desconfiad de vuestra propia fuerza. No confiéis en ella, sino postraos con frecuencia de rodillas delante de Dios para adorarle. Y cuando os reunís para adorar a Dios, cuidad de arrodillaros delante de Él. Demostrad por medio de este acto que vuestra alma, vuestro cuerpo y vuestro espíritu están por entero sometidos al Espíritu de Dios. ¿Quiénes han escudriñado detenidamente la palabra para buscar ejemplos y dirección en este asunto? ¿En quiénes podemos confiar como maestros en nuestros colegios, en los Estados Unidos y en los países extranjeros? Después de años de estudios, han de regresar los estudiantes a sus propios países con ideas falseadas acerca del respeto, la honra y la reverencia que deberían tributarse a Dios, y no sentir la obligación de honrar a los hombres de cabellos grises, a los hombres de experiencia, a los siervos escogidos por Dios que se han relacionado con la obra de Dios durante casi todos los años de su vida. Aconsejo a todos los que asisten a los colegios en los Estados Unidos o en cualquier otro lugar a que no se contagien del espíritu de irreverencia. Aseguraos de
comprender por vosotros mismos qué clase de educación necesitáis, a fin de poder educar a otros para que obtengan una preparación del carácter que soporte la prueba que muy pronto sobrevendrá a todos los que viven en la tierra. Andad en compañía de los cristianos más sólidos. No elijáis como compañeros a los instructores o alumnos presuntuosos, sino a los que manifiestan una mayor piedad y a los que revelan tener comprensión de las cosas de Dios. Vivimos en tiempos peligrosos. Los adventistas profesan ser el pueblo de Dios que guarda los mandamientos, pero están perdiendo su espíritu de devoción. El espíritu de reverencia a Dios enseña a los hombres cómo deben aproximarse a su Hacedor, con santidad y respeto, mediante la fe, no en sí mismo, sino en un mediador. Así es como el hombre se mantiene seguro bajo cualquier circunstancia en que se lo coloque. El hombre debe ponerse de rodillas como un súbdito de la gracia cuando suplica ante el estrado de la misericordia. Y puesto que recibe diariamente los dones de la mano de Dios, siempre debería tener gratitud en el corazón y expresarla en palabras de agradecimiento y alabanzas por esos favores inmerecidos. Los ángeles han guardado su camino durante toda su vida y no han visto muchas de las trampas de las que han sido librados. Y en vista de esa protección y esos cuidados prestados por seres cuyos ojos nunca dormitan ni duermen, debe reconocer en cada oración el servicio que Dios realiza por él. Todos deberían apoyarse en Dios en su desvalimiento y necesidad cotidianos. Deberían mantenerse humildes, vigilantes y en actitud de oración. La alabanza y el agradecimiento deberían expresarse en términos de gratitud y amor sincero a Dios. Mensajes selectos, tomo 2, páginas 360 a la 364. Queridos hermanos y hermanas, Dios desea honrar su nombre ante el mundo con un pueblo singular. En el nombre de Jesús, hagamos esa diferencia hoy. Así que el que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 5. Claramente entonces concluimos que tanto en público como en privado debemos arrodillarnos, siempre y cuando nada nos lo impida. Espero con la ayuda de Dios que lo hagamos, porque este acto manifiesta humildad y dependencia de nuestro Creador. Examinemos ahora la palabra indumentaria. ¿Qué tiene que ver esto con el estar ante Dios? Indumentaria. El diccionario dice, relativo al vestido. Vestido, conjunto de prendas de vestir. Dios, sabiendo que íbamos a descuidar este aspecto, dejó claras instrucciones. La inspiración nos dice de manera clara lo siguiente. Con frecuencia me apena al entrar en la casa donde se adora a Dios y ver las ropas desasiadas de hombres y mujeres. Si el atavío exterior fuese indicio del corazón y carácter, no habría, por cierto, nada celestial en ellos. No tienen verdadera idea del orden, el aseo y el comportamiento refinado que Dios requiere de todos los que se allegan a su presencia para adorarle. ¿Qué impresiones dejan estas cosas en los incrédulos y en los jóvenes, que son tan avisores para discernir y sacar sus conclusiones? En todos los asuntos de la indumentaria debemos ser estrictamente cuidadosos y seguir muy de cerca las reglas bíblicas. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 201 y 202. Sigamos este consejo del cielo. Veamos algunas de las reglas bíblicas. Habéis pues de serme santos, porque yo el Eterno soy santo, y os he separado de los pueblos para que seáis míos. Levíticos 20, versículos 26.
porque eres pueblo santo al Eterno tu Dios, y el Eterno te ha elegido para que le seas un pueblo singular entre todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. Deuteronomio capítulo 14, versículos 2. Como hijos obedientes, no os conforméis con los malos deseos que teníais cuando estabais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra conducta, pues escrito está: sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 14 al 16. A través de estas escrituras vemos que Dios, tanto en el pasado como en el presente, ha separado, llamado a su pueblo a ser singular y santo. Una de las formas en que esto es visible es en la vestimenta que portamos. En ella o predicamos a Dios o le avergonzamos. ¿Cómo vestimos? ¿Agrada a Dios nuestra manera de vestir? Con respecto a la vestimenta de los que ministraban en el santuario, Dios fue bien estricto en cómo debían vestir. Y hoy, los que ministramos la palabra de Dios, no solo nuestros ministros, sino todos los que tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio, debemos seguir el mismo orden que Dios tuvo para con su pueblo en el pasado. En la mente de muchos, dice el espíritu de profecía, no hay más pensamientos sagrados relacionados con la casa de Dios que con el lugar más común. Algunos entran en el local de culto con el sombrero puesto y ropas sucias. Los tales se dan cuenta de que han de encontrarse con Dios y los santos ángeles. Debe haber un cambio radical al respecto en todas nuestras iglesias. Los predicadores mismos necesitan elevar sus ideas, tener una susceptibilidad más delicada al respecto. Es una característica de la obra que ha sido tristemente descuidada. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 202. Claramente vemos que el asunto de la vestimenta ha sido descuidada y la responsabilidad cae sobre los que deben instruir al pueblo. Llegó la hora, hermanos, llegó la hora de levantar la norma y dejar de vivir como el mundo y ser realmente cristianos convertidos y que sea visible en nuestra manera de vestir. Debe enseñarse a todos a ser aseados, limpios y ordenados en su indumentaria, pero sin dedicarse a los adornos exteriores que son completamente impropios para el santuario. No debe de haber ostentación de trajes, porque esto estimula la irreverencia. Con frecuencia, la atención de la gente queda atraída por esta o aquella hermosa prenda, y así se infiltran pensamientos que no deberían tener cabida en el corazón de los adoradores. Dios ha de ser el tema del pensamiento y el objeto del culto, y cualquier cosa que distraiga la mente del servicio solemne y sagrado le ofende. La ostentación de cintas y moños, frunces y plumas y adornos de oro y plata es una especie de idolatría y resulta completamente impropia para el sagrado servicio de Dios, donde cada adorador debe procurar sinceramente glorificarle. Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 202 y 203. Es triste decirlo, pero en nuestras iglesias el sábado se ha tomado como un día de desfiles de modas. Para muchos, esa es la ocasión de lucir el nuevo traje, vestido, joyas, reloj, etc. Esto no quiere decir que no debemos de llevar lo mejor ante Dios. El punto es, en esto, es que si examinamos nuestra manera de vestir y motivos, veremos que no son sagrados ni aprobados por Dios, y todo aquello que usemos para llamar la atención es, dice Dios, idolatría. Continúa diciendo el espíritu de profecía: en todos los asuntos de la indumentaria debemos ser estrictamente cuidadosos y seguir muy de cerca las reglas bíblicas. La moda
ha sido la diosa que ha regido el mundo y con frecuencia se insinúa en la iglesia. La iglesia debe hacer de la palabra de Dios su norma y los padres deben pensar inteligentemente acerca de este asunto. Cuando ven a sus hijos inclinarse a seguir las modas mundanas, deben, como Abraham, ordenar resueltamente a su casa tras sí. En vez de unirlos con el mundo, relacionadlos con Dios. Nadie deshonra el santuario de Dios por un atavío ostentoso. Dios y los ángeles están allí. El Santo de Israel ha hablado por medio de su apóstol, el adorno de las cuales no sea exterior con encrespamiento del cabello y atavío de oro, ni en compostura de ropas, sino el hombre del corazón que está encubierto, en incorruptible ornato de espíritu agradable y pacífico, lo cual es de grande estima delante de Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 203. Muchos gritan: oh, no importa cómo uno vista, lo que importa, dicen, es el corazón. Eso es bien cierto. Jesús dijo: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo capítulo 12, versículos 34. Sí, hermanos, en otras palabras, uno habla y vive por fuera, o sea, testifica lo que realmente hay en el corazón. La inspiración continúa diciendo: con frecuencia me apena, al entrar en la casa donde se adora a Dios, ver las ropas desasiadas de hombres y mujeres. Si el atavío exterior fuese indicio del corazón y carácter, no habría, por cierto, nada celestial en ellos. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 202. ¿Cree usted, hermano, hermana, que agradamos a Dios cuando vamos al templo con ropa de trabajo, ropa deportiva, ropa brillante que distrae y llama la atención de los demás? Las hermanas con pantalones, shorts, blusas, escotadas, minifaldas, ropa que muestran las líneas del cuerpo, o faldas largas pero con una abertura por el lado y todo el pecho escotado. Hubiera sido mejor no ir ese día a la iglesia. El pelo lo traen pintado, anillos de boda, joyas, collares, aretes, maquillaje, pintura de los ojos, de los labios, uñas, perfumes, etc. Muchas veces, como varones también, vestimos como si fuéramos al gimnasio o a alguna fiesta, y es triste ver cómo muchas de nuestras hermanas no muestran ninguna diferencia con las mujeres paganas que no conocen de Dios, y su vestimenta pareciera decir que el pudor, modestia, santidad entre los cristianos no se conoce o desapareció del todo. Espero que el Dios de Elías nos diga, espero y deseo que el Dios de Elías nos diga: no estás solo, todavía hay 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal. ¿Es usted, hermano y hermana, uno de ellos? Dios así lo permita, que nos levantemos a vivir lo que profesamos ser, un pueblo singular y santo, y que esto lo podamos demostrar con nuestra manera de vestir. Por favor, no se enojen conmigo, no se disgusten, porque yo, como ustedes, también estoy luchando. Busco honrar a Dios y sencillamente comparto esto porque Dios lo condena. Debemos ser diferentes, singulares, y a través de nuestra manera de vestir también predicarle a otros. La palabra dice también que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni con perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como conviene a mujeres que profesan piedad. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 9 y 10. Veamos otro asunto que grandemente ha sido descuidado por décadas, y eso es que la mujer hoy viste
como el hombre, y sobre todo al ir al templo. ¿Por qué decimos esto? Por lo siguiente. La mujer, dice la palabra, no vestirá ropa de hombre, ni el hombre ropa de mujer, porque es abominación para el Eterno tu Dios. Deuteronomios 22, versículo 5. Comenta el espíritu de profecía. Hay otro estilo de vestir adoptado por las así llamadas reformadoras de la vestimenta. Estas imitan al sexo opuesto tan de cerca como les sea posible. Llevan gorro, pantalones, chaleco, saco y botas. Los que adoptan este estilo de vestir han trastrocado el orden establecido por Dios y han desatendido sus instrucciones especiales cuando dice: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es al Eterno tu Dios cualquiera que hace esto. Deuteronomios 22:5. Dios no desea que su pueblo adopte este estilo de vestir. No es ropa modesta y no es apropiada para mujeres modestas y humildes que profesan ser seguidoras de Cristo. Las prohibiciones de Dios son tomadas en cuenta livianamente por todos los que abogan por la eliminación de las características que distinguen la ropa de los hombres y de las mujeres. La posición extrema que adoptan algunos reformadores de la vestimenta con respecto a esto disminuye su influencia. Dios estableció que debía haber una neta distinción entre el vestido de los hombres y el de las mujeres, y ha sido considerado este asunto de suficiente importancia como para dar instrucciones explícitas con respecto a él, porque la misma vestimenta llevada por los dos sexos causaría confusión y un gran aumento de la criminalidad. Mensajes Selectos, tomo 2, páginas 543 y 544. ¿Quién dio estas instrucciones? Sí, fue Dios. Dios dice: las mujeres deberían cubrirse las piernas, teniendo en cuenta la salud y la comodidad. Deben tener las piernas y los pies abrigados, tal como los hombres. Mensajes Selectos, tomo 2, página 543. Así es que no hay excusa para no vivir una vida piadosa. Hermanas, Dios les ama y Él sabe lo que es mejor para nosotros. ¿Y qué del lujo femenino? La palabra lo dice así. Dice el Eterno: asimismo, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan cuyerguidas, y los ojos descompuestos, cuando andan, van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto pelará el Señor la mollera de las hijas de Sión, y el Eterno descubrirá sus vergüenzas. Preguntamos: ¿quién es Sión aquí? Respuesta: en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, para que yo extienda nuevo cielo y funde nueva tierra, y diga Sión: pueblo mío eres tú. Isaías 51:16. Vemos claramente que Sión es su pueblo, pero aquí le está hablando específicamente a las hijas de Sión, a nuestras hermanas, mujeres, comenzando con las esposas de nuestros queridos ministros, y así sucesivamente. Continúa diciendo la cita que estaba leyendo anteriormente: aquel día quitará el Señor el atavío de los calzados, las redecillas y las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, las cadenillas de los tobillos, los partidores de pelos, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de la nariz, la ropa de gala, los mantoncillos, los velos y las bolsas, los espejos, las pañoletas, los turbantes y las mantillas. Y en lugar del perfume aromático habrá hediondez, cuerda en lugar de cinturón, calvicie en lugar del peinado artificioso, en lugar de gala, cilicio, y quemadura en vez de hermosura.
Tus hombres caerán a espada y tus guerreros en la batalla. Sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella, desamparada, se sentirá en tierra. Isaías capítulo 3, versículos 16 al 25. Meditemos en estas palabras, que traen consejos inspirados para que nadie se excuse de que no supo cómo vestir, cumpliendo con la voluntad de Dios y así vivir una vida piadosa aprobada por Él. Otra de las preguntas que con frecuencia se ha hecho es: ¿debe la mujer cubrirse la cabeza cuando ora? Veamos si debe o no debe de hacerlo. Estudiemos ahora 1 de Corintios capítulo 11 del 1 al 16, resaltando 3 puntos importantes. Primero, algunos enseñan que la mujer no debe cubrirse, utilizando 1 de Corintios capítulo 11 versículos 15, diciendo que ella ya tiene el cabello como velo. A través de nuestro estudio veremos a fondo este versículo. Número 2, otros dicen que esto era una costumbre en el tiempo de Pablo y por esto no se aplica a nosotros hoy. Y 3, otros dicen que Pablo instituyó esta práctica entre los corintios porque deseaba que hubiese una diferencia entre las cristianas corintias y las rameras, y por lo tanto hoy no está vigente según ellos. Una de las reglas, hermanos, es que no debemos sacar el texto fuera de su contexto. Y hoy más que nunca sabemos que es así, pues el que lo haga, lo hará únicamente como un pretexto y así no practicar lo que Dios dice. Veamos el primer versículo de 1 Corintios capítulo 11 versículos 1. ¿Qué fue lo que Pablo dijo a los corintios? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Qué quiso decir Pablo con esto? Veamos Gálatas 2:20. Con Cristo, dijo, estoy crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. El punto sobresaliente aquí es imitar a Cristo, y ese fue y ese es el plan divino para nosotros. Con esto vemos que el apóstol de ninguna manera estaba presentando esto solo porque habían rameras en su tiempo. Si ese fuera el caso, para decir que fue la razón del por qué él ordenó 1 Corintios 11, hoy, como todos saben, lo necesitaríamos practicar como nunca antes. Pero veremos que esta no fue la razón del por qué él inspiradamente dejó esto escrito. El versículo 2 nos dice: Os alabo, hermanos, que en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Aquí necesitamos recalcar que estas instrucciones no eran del apóstol Pablo, sino de nuestro Dios, porque él dijo: ¿acaso se originó en vosotros la palabra de Dios, o ha llegado solo a vosotros? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que os escribo mandamientos del Señor. 1 Corintios 14, versículos 36 al 37. El versículo 3 dice: Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo hombre, y el hombre es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Aquí es donde está la clave para saber la razón del por qué el apóstol dio esta instrucción. Notemos cuidadosamente que primero no está hablando de rameras. Lo que aquí encontramos es cómo la humanidad se vincula con la divinidad. Y vemos que es Dios cabeza de Cristo, Cristo cabeza del hombre, el hombre cabeza de la mujer. Y de esta manera es como la tierra y el cielo se unen. Vemos que el problema era que tenía que enseñársele a los corintios quién es cabeza de quién, y aún hoy se nos tiene que enseñar o recordar. La pregunta entonces es:
fue Dios la cabeza de Cristo, y Cristo la cabeza del hombre, y el hombre la cabeza de la mujer, solo en el tiempo de Pablo? Hermanos, vemos que el Dios de Adán, Abraham y Pablo es el mismo ayer, hoy y mañana. Y si este principio está vigente hoy, entonces el deber que expone en los versículos que siguen son tan vigentes como Dios mismo hoy día. ¿Y cuál es ese deber? Dice el versículo 4: el hombre no debe cubrirse la cabeza cuando ora, porque todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta, ofende su cabeza. En este versículo se hace claro que el hombre, el varón, cuando ora no debe tener nada que cubra su cabeza, porque al hacerlo deshonra a su cabeza, a Cristo. Pero el versículo que sigue dice claramente: y toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, como si se hubiera rapado. Aquí dice lo contrario de lo que se le dijo al hombre. Dice que la mujer debe cubrirse la cabeza cuando ora, si no, deshonra a su cabeza, ya sea su esposo o Cristo, y así a Dios el Padre. Hermanas, este versículo es tan claro como cuando dice que el día de reposo es el sábado y no el domingo. Sigue diciendo, 1 Corintios 11, 5 y 6: si la mujer no se cubre, trasquílese el cabello, y si es vergonzoso para la mujer cortarse el cabello o raparse, cúbrase. En este versículo, por segunda vez, Dios recalca que la mujer debe cubrirse cuando ora, y si no lo hace, dice que se rape, que se trasquile el cabello. ¿Saben por qué? Porque trasquilarse, dice el diccionario, que es cortarse el cabello mal o alocadamente. Y le aseguro, hermana, que si usted se trasquila o rapa, de vergüenza tendrá que cubrirse. ¿Por qué llegar a esto? Mejor obedezcamos al Altísimo sin tener que hacerlo por vergüenza. Así vemos que la palabra clave es cubrirse la cabeza. La cabeza, por lógica, ya tiene el cabello. Esto muestra que algo se tiene que usar sobre el cabello cuando se ora. Y bien sabemos que el cabello no es una peluca que se puede quitar y poner solo cuando se ora. Así pues, el mandato es claro. Nuestra iglesia, en la escuela sabática titulada 1 de Corintios, el Evangelio para todos los días, página 59 de 1998, dice: ¿en qué formas podemos aplicar correctamente 1 de Corintios 11, del 2 al 16? En la mayor parte del mundo ya no se acostumbra que las mujeres lleven velo, y este pasaje parece irrelevante. Sin embargo, hay pensamientos aquí que no deberían escapar nuestra atención. Entre estos hay un principio aplicable a toda sociedad y en todo tiempo. Los cristianos han de mostrar modestia y decoro para que quienes observen la conducta de ellos puedan recibir sin restricciones las buenas nuevas de Jesús. También nota que las mujeres están orando y profetizando durante la adoración. Versículos 5 y 13. Pablo no impide que participen, sino solo está en contra del hecho de que algunas lo están haciendo sin un velo que las cubra. Allí termina la cita. Con esto vemos que el practicar esto, no solo mostramos reverencia a nuestro Dios, sino que también testificamos por Él. El espíritu de profecía lo afirma de la siguiente manera: las palabras de amonestación del apóstol a la iglesia de Corinto
se aplican a todo tiempo y convienen especialmente a nuestros días. Por idolatría, él no se refería solamente a la adoración de los ídolos, sino al servicio propio, al amor, a la comodidad, a la complacencia de los apetitos y pasiones, una mera profesión de fe en Cristo, un jactancioso conocimiento de la verdad, no hace cristiano a un hombre. Una religión que trata solamente de agradar a los ojos, a los oídos o al gusto, o que sanciona la complacencia propia, no es la religión de Cristo. Hechos de los Apóstoles, página 256. Ahora, claramente sabemos que no solo 1 Corintios 11, sino todo lo que el apóstol escribió se aplica a nuestro tiempo. ¿Saben, hermanos? Los católicos y otros nos llevan la delantera en asuntos de reverencia. ¿No es una vergüenza para los que profesamos ser el pueblo de Dios en estos últimos días? Vemos pues que la mujer se debe cubrir no solo cuando ora o está en servicio de adoración, Vemos pues que la mujer debe cubrirse no solo cuando ora o está en servicio de adoración, sino cada vez que se presenta ante el Señor. Pero, ¿qué día especialmente? ¿Y qué debe usar para cubrirse? La inspiración nos contesta: ¿es correcto ser singular en el asunto del vestir? Al par que las visiones han reprendido la imitación de las modas del mundo, también han reprendido a los que eran descuidados en cuanto a sus vestidos y al aseo personal. Me ha sido mostrado que especialmente los que profesan la verdad presente deben tener un cuidado especial en presentarse ante Dios en sábado, de una manera que demuestre respeto al Creador, que demuestre que santifican ese día y que lo honran de una manera especial. Todos los que sienten respeto por el sábado deben ser cuidadosos en su aseo personal, pulcros y ordenados en el vestir, porque han de comparecer delante de un Dios celoso, a quien desagrada la falta de limpieza y orden, y que toma nota de toda falta de respeto. Algunos han creído que no debe llevarse en la cabeza más que una sencilla papalina, y creen que cualquier otra cosa está fuera de lugar. Los tales van al extremo opuesto. No puede llamarse lujo el llevar un lindo pero sencillo sombrero de paja o de seda. Nuestra fe llevada a cabo de esta forma nos conducirá a ser tan sencillos en el vestir y tan celosos en las buenas obras, que llegaremos a ser singulares. Pero cuando perdemos el gusto por el orden y lo correcto en el vestir, virtualmente dejamos la verdad, porque ella nunca degrada, sino que eleva. Los no creyentes miran a los observadores del sábado como personas descuidadas, y cuando éstos descuidan su modo de vestir y adquieren modales incultos, su influencia fortalece el concepto de aquellos. Testimonios Escogidos, página 255 a la 256. Si notamos cuidadosamente, la sierva de Dios no estaba dando un consejo de acuerdo a la costumbre de su tiempo, como muchos piensan, sino más bien basado totalmente en este asunto de nuestra santísima fe. Y no solo dice que nuestras hermanas deben cubrirse con un sombrero, ya sea de paja o de seda, de acuerdo a nuestra economía, sino que muestra claramente que hemos sido descuidados en nuestra manera de vestir en el día santo sábado, y eso le ha deshonrado a Dios. Comenta aún más el espíritu de profecía. Byron Belden, Sarah Belden y la hermana May Lassay me acompañaron a la reunión que tuvimos en Prospect, sur de Australia. Cuando salimos de la casa donde se había celebrado la reunión, notamos que se acercaba la tormenta. Yo salí a continuación, May y Sarah me ayudaron.
El viento soplaba con tal fuerza que nos arrancó los sombreros de la cabeza y se llevó los almohadones del coche, los pesados cojines del carruaje. Los paraguas y las espesas mantas de viaje cayeron al suelo y volaban en todas las direcciones. ¡Qué escena! La hermana Belden, May Lassay y yo llegamos a casa sin sombrero. Maranata, el Señor viene, página 283. En esta cita vemos que la hermana White se cubría la cabeza, no tanto porque era una costumbre, sino porque así lo dice. Si ustedes notan, ella y las hermanas llegaron tan preocupadas a casa por llegar sin sombreros. ¿Qué día fue esta reunión? Sí, fue un sábado. Esto se muestra y lo pueden comprobar con Manuscritos Liberados, volumen 15, páginas 217 a la 218 en inglés. Continúa diciendo: el sábado tiene un carácter mucho más sagrado que el que le atribuyen muchos de los que profesan observarlo. El Señor ha sido grandemente deshonrado por aquellos que no han guardado el sábado de acuerdo con el mandamiento, en la letra y en el espíritu. Él pide una reforma en la observancia del sábado. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 20. La inspiración continúa diciendo: nos acercamos a la terminación de la historia de este mundo. Se necesita ahora un testimonio claro y directo, tal como se haya presentado en la palabra de Dios, con respecto a la sencillez del atavío. Nuestras hermanas deben ataviarse con hábito modesto, deben vestir con sencillez. Vuestros sombreros y vestidos no necesitan los ornamentos adicionales que están puestos en ellos. Habéis de vestiros con hábito modesto, pudor y sobriedad. Dad al mundo una ilustración viviente del adorno íntimo de la gracia de Dios. Vístanse nuestras hermanas con sencillez, así como muchas lo hacen, teniendo vestidos de buen material, durables, modestos, adecuados a su edad, y no llene la mente el problema del vestido. El Evangelismo, página 203. Nuestra iglesia dijo lo siguiente: en otros lugares los hombres muestran su reverencia quitándose el sombrero y las mujeres cubriéndose la cabeza. Lo que es importante no es la costumbre específica, sino el hecho de demostrar la reverencia. La escuela sabática titulada Nuestro maravilloso Dios, de 1998, páginas 35. Oh, cuán precioso Jesús y Maestro el que tenemos. Sabiendo nuestra lucha con la moda, Él nos dice que en el tiempo en que vivimos ya no hay tiempo para dedicarlo a la vestimenta. Por lo tanto, muestra que los vestidos y sombreros de nuestras hermanas no necesitan los ornamentos adicionales que están puestos en ellos, de tal forma que la diferencia pueda notarse en las seguidoras del amante Jesús. Con esto concluimos que la mujer debe cubrirse con un sombrero o velo en toda ocasión, cuando ora o cuando está en un servicio de adoración. La inspiración dice: ¿será alguno de nosotros pesado en la balanza y hallado falto? Debemos velar sobre nosotros mismos, vigilar los menores impulsos profanos de nuestra naturaleza, no sea que traicionemos las altas responsabilidades que Dios nos ha confiado como agentes humanos. Debemos estudiar las amonestaciones y correcciones que dio a su pueblo en tiempos pasados. No carecemos de luz. Incumbe a todo miembro de la iglesia escudriñar queda y diligentemente su propio corazón y ver si su vida y carácter están en armonía con la gran norma de justicia divina. Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 205. Veamos ahora el versículo 7 de 1 Corintios 11. El hombre, dice, no ha de cubrirse la cabeza porque es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del hombre. En este versículo se da la razón del por qué el hombre no debe cubrirse, porque es imagen y gloria de Dios. Versículos 8 al 12 concluyen diciendo: porque el hombre no fue hecho de la mujer, sino la mujer del hombre.
Tampoco el hombre fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del hombre. Por eso, y por causa de los ángeles, la mujer debe llevar sobre su cabeza una señal de autoridad. Sin embargo, en el Señor, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre es independiente de la mujer, porque así como la mujer fue hecha del hombre, así también el hombre nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Aquí la inspiración nos recuerda lo que muchos hombres y mujeres han descuidado, y es que el enemigo desea que el hombre abuse de la mujer y la mujer del hombre. Por lo tanto, Dios nos recuerda que aunque el hombre es la cabeza de la mujer, al estar juntos, convertidos los dos, sabrán que todo debe realizarse en el Señor. El hogar, hermoseado por el amor, la simpatía y la ternura, es un lugar que los ángeles visitan con agrado y donde se glorifica a Dios. El hogar cristiano, páginas 16. Ninguno de los dos debe tratar de dominar. El Señor ha presentado los principios que deben guiarnos. El esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, y la mujer debe respetar y amar a su marido. Ambos deben cultivar un espíritu de bondad y estar bien resueltos a nunca perjudicarse ni causarse pena el uno con el otro. El hogar cristiano, página 92 y 93. Ahora, nuevamente el apóstol regresa al versículo 5 y 6. Y por tercera vez, si notamos, no solo recalca, sino que pregunta y dice, después de toda esta instrucción de Dios, versículo 13, juzgad vosotros mismos, ¿es apropiado que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Hermanas, esta es una pregunta que toda fiel sierva del Señor debe contestar honestamente. La decisión es suya. Hemos ahora llegado al verso favorito que muchos usan para decir que no es necesario cubrirse. Veamos lo que realmente el apóstol está diciendo. Notemos que el versículo 15 es la respuesta del versículo 14 y no de los versículos anteriores. Y la pregunta la encontramos en el versículo 14. La misma naturaleza, ¿acaso no os enseña que al hombre es deshonroso dejarse crecer el cabello? Veamos que Dios es claro. El hombre para nada debe dejar crecer el cabello. Dios no lo aprueba. Pero hoy día es triste ver que aún hombres cristianos no lo obedecen. Hermanos, llegó el tiempo en que un cambio radical debe verse. Veamos ahora la respuesta del versículo 14, que es el 15. En cambio, por lo contrario, para la mujer es una honra dejarse crecer el cabello, porque el cabello le es dado en lugar de velo. Si somos honestos con Dios y nosotros mismos, reconoceremos que este versículo no está tratando de cubrirse o no cubrirse la cabeza. Está tratando el punto que la mujer le es honroso dejarse crecer el cabello y al hombre no le es permitido. Y sin embargo, muchas de nuestras hermanas se cortan el cabello al estilo de hombre, comenzando con algunas esposas de nuestros ministros. Parece ser que esto es una epidemia y tenemos que parar con esto, si es que usted desea obedecer a Dios. Hermana, no más use la excusa de que usted lo hace porque la esposa del pastor o del anciano o de tal hermano lo practica. Entienda que Dios lo condena. No se corte más el cabello y no solo honre a Dios, sino muéstrese digna de ser una mujer del Altísimo. El siguiente punto en este verso es que la mujer ha nacido con un velo natural, con el cual desde que nace se identifica como mujer. Eso es su pelo largo. Por lo tanto, concluimos que 1 Corintios 11 está hablando de dos velos, uno que trae desde que nace, el cual la identifica como mujer, y el otro que debe usar solo cuando ora o está en un culto de adoración. Recuerden,
no sacar el texto fuera de su contexto, porque ante Dios solo será un pretexto para no practicarlo. Y así finalmente hemos llegado al versículo 16. Con todo, si alguno quiere discutir, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Creo que el versículo es bien claro, y junto con el apóstol nosotros también nos unimos a decir que si después de todo lo que claramente se ha expuesto, usted no desea obedecerlo, entendemos que Dios no obliga. Por lo tanto, nosotros no discutiremos, porque no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. La verdad solo se presenta, y todo aquel que la acepta vendrá a ser libre. Recuerde que la obediencia es más que cualquier otra cosa. No olvide a la mujer de Lot. Seamos obedientes y así seremos finalmente salvos. En resumen, hoy aprendimos que debemos buscar en el nombre de Cristo ese espíritu de reverencia. Debemos arrodillarnos tanto en el culto público como privado. Debemos tener cuidado cómo entramos y cómo nos presentamos ante Dios cuando estamos dentro de su templo. De igual manera aprendimos que Dios implora un cambio en nuestra manera de vestir, tanto fuera como dentro de la iglesia. Y finalmente aprendimos que la mujer debe cubrirse cuando ora o está en un culto religioso. Querido pueblo, solo me queda pedirles que en el nombre de Cristo Jesús nos unamos juntos y reverenciemos al eterno y bondadoso Dios. Que Dios les bendiga. Ha sido un gran gusto haberles acompañado hasta aquí. Será hasta la próxima. Y con esto me despido. Oremos. Amantísimo Dios, muchas gracias le damos por Cristo, por su palabra y sus benditas instrucciones. Una es, oh Dios, nuestra petición. Ayúdenos a saber y entender ante quién venimos cuando le buscamos a usted. Regálenos tanto a adultos, niños, jóvenes y a todos los que somos creyentes de usted. Regálenos ese espíritu de reverencia. Enséñanos a orar, enséñanos a comportarnos, enséñanos a vestirnos de tal manera que le glorifique. Y aquellos principios que hemos olvidado o ignorado por muchos años, le imploramos, oh Dios, que no lo tome en cuenta. Perdónenos y bendíganos al desear hoy iniciar una vida nueva, reverenciando al alto y sublime Dios, a Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Esperamos que el mensaje aquí expuesto haya llegado a su mente y corazón con el propósito de ser prosperados en nuestro carácter y vida como individuos e iglesia, reflejando al mundo la salvación. Si desea conocer más de las profecías del Antiguo y Nuevo Testamento, comuníquese con nosotros a 254-751-7495 fuera de Estados Unidos, y dentro de Estados Unidos al número gratuito 1-800-729-7494, o escríbanos a P.O. Box 1192, Loma Linda, California 92354-9905. Que Dios le bendiga. Gracias.